Listo, Jonathan. ¿Qué es AdCity, Jonathan? AdCity. AdCity, en términos generales, es una transnacional de TI. Y cuando nos preguntamos, ay, ¿qué es TI? TI es tecnología de información, ¿sí? Digamos que nosotros podemos hablar de tecnología de información desde una chica atendiéndole a Colombia para vender una tarjeta de crédito, ¿sí? Hasta un NOC de tráfico de datos de un data center. ¿Listo? Es decir, las tecnologías de información abarcan demasiados productos que, pues, valga la redundancia, tienen que ver con información, sistema de información, capacidad de información, whatever. Pero HT Ok, es una empresa que se encarga de eso, de es una brindar soporte multinacional. y desarrollo, sí, una multinacional. Es una multinacional. Ok, ¿y dónde está operando esa multinacional, Jonathan? Actualmente HT tiene operaciones como tal en 8 países en América, ¿sí? Tenemos Estados Unidos, ¿sí? Colombia, Chile, Panamá. A ver, es que no, no me acuerdo de todo. Es que son 8, ya le voy a decir exactamente, vamos a irnos a la página como tal. Pues inclusive pues la idea de trabajar una transnacional de esta es que pues uno lo puedan trasladar a un país pues con mayor desarrollo, ustedes comprenderán, ¿no? Claro. Entonces, a ver, perfil corporativo, tecnología, noticias. Denme un segundo acá. Bueno, tenemos Mientras que... sedes en México, Chile, Colombia, USA, Perú y Argentina. En esos 6 está establecido como tal la compañía de lleno, ¿sí? Con varias sedes pues, en cada uno de los países y se está desarrollando o se está implementando la instalación de la empresa en 2 países más, que sería Panamá y Ecuador, esos 2 países. ¿Listo? Excelente. ¿Qué hace... Gracias, Jonathan. ¿Qué hace AdCity exactamente? AdCity exactamente, en un resumen, desarrolla la oportunidad, te da una oportunidad de desarrollar tu tecnología. Te da la oportunidad. ¿A qué me refiero con eso? Un ejemplo. Necesitas seguridad o implementar un sistema de seguridad en tu empresa porque pues tienes la empresa, está creciendo, se está desarrollando, pero en parte del tema de seguridad pues no sabes nada de seguridad, ¿sí? O no tienes ingenieros que te desarrollen un sistema seguro, protección de firewalls, de análisis de data y todo eso. Así te brinda el servicio y además de eso, no es una empresa que se basa solamente en, digamos, en brindarte servicio, se encarga de capacitarte, de mantenerte a la vanguardia, de informarte. Ven, Jimmy, actualmente estamos trabajando con este tema, pero hay uno mejor que es este. Deberías informarte, mira, tenemos esta capacitación para tu personal. Es decir, aparte de que te brinda el producto, te va desarrollando en ese ámbito en el que te lo está brindando. O por ejemplo, tú quieres una estrategia de marketing o necesitas desarrollar una página web para tu empresa, aparte de que te hacen el desarrollo, te instruyen, ¿sí? Te informan, te mantienen al tanto de cuáles son las tecnologías que están a la vanguardia y además te brindan los enlaces, los contactos. Todo eso lo hace Adcity. Adcity está en los medios, perfil corporativo, Adcity tiene partners, tiene convenios, tiene muchas cosas, ciberseguridad, tiene inclusive Adcity, si mal no recuerdo, en una charla que nos dieron hace como una semana, es el primer proveedor en Latinoamérica de Cisco, ¿sí? Es el socio, es un socio, una sociedad que tiene con Cisco y creo que es el mayor acá en Latinoamérica que tiene ese convenio, o el único. La verdad no he investigado bien sobre ese tema, pero nos lo resaltaron en una reunión que teníamos recientemente sobre ciberseguridad. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Excelente saber que tenemos una multinacional ya trabajando a nivel Latinoamérica, desarrollando todos estos procesos para ayudar a actualizar o a sistematizar miles de procesos en estos mundos tan subdesarrollados. Jonathan, tengo otra pregunta. ¿En qué área te desempeñas en AdCity? Actualmente yo soy analista, ¿sí? Pues en la empresa hay varios analistas pues, de diversas índoles, pero el cargo que yo tengo es un analista BPO, ¿sí?
de un cliente que es grande acá en Colombia que se llama Claro Concel, ¿sí? Nosotros como tal hacemos el proceso de facturación de ese cliente de Claro, pero hacemos, digamos que estamos pendientes de que todo el proceso se cumpla a cabalidad, de que nada falle y si algo falla, pues reportarlo, ¿sí? Ese es como tal el, el rol que nosotros desempeñamos, ¿sí? Un analista, business, process o sourcing, es decir, que como que está ahí pendiente del proceso de negocio, de que se cumpla y si hay alguna eventualidad, pues la reporta. Simplemente no es que somos digitadores o no sé, estamos ahí viendo que algo suceda y ya suceda. No, tenemos que analizar cada uno de los procesos y que se cumplan bien. ¿Listo? Ok, ese es el cargo que desempeñas. ¿Y cómo se Sí, llama la área? El área. el área se llama Billing Concel, Ok, facturación Concel en español. ok, Jonathan, entonces estamos entendiendo. Y dentro de AdCity, esa área que es billing, y dentro de las áreas que usted está manejando, aquí en Colombia, ¿ustedes a qué países le prestan esos servicios de procesos? Bueno, vamos a enfocarnos acá en Colombia, ¿sí? Pues porque el proceso de facturación, pues como ustedes comprenderán, Claro Concel es una filial de Telmex y Claro está prácticamente en toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces hay países en los que Claro directamente hace su facturación, otros en los que está utilizando otra filial similar a AdCity, pues puede ser otra empresa parecida, y otras en la que usa AdCity. Actualmente, por decirlo en términos generales, eh, Claro Concel es un cliente de AdCity y AdCity le colabora con el proceso de facturación de Colombia, por ejemplo, a ese cliente, ¿sí? Pero de igual manera, pues Sí. Claro Concel factura en Panamá, Nicaragua, Chile. Ustedes han visto que pues en todos esos países de Latinoamérica tienen Claro, aparte de los otros operadores, ¿sí? Pues, no sé, Movistar, Avantel, mmm, Enel, no sé, toda esa serie de operadores, pero Claro está casi en toda Latinoamérica presente, ya sea como O- Telmex, como Concelo, Claro. ok, tú me decías afuera en el interno, antes de entrar a la entrevista, de que ustedes en billing prestaban un servicio directamente a Colombia, Panamá y Costa Rica. Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Colombia, sí. Son cuatro. Sí. A cuatro países. Ok, entonces, billing es una área que está dentro de AdCity y quisiera saber qué otras estructuras o qué otras áreas hay en AdCity, eh, donde usted se está dándoles pues esta prestación de servicios a estos países. O sea, ¿qué otras áreas más hay para entender la estructura de la empresa? Listo. Adentro, ¿no? Lo que pasa es que dentro del proceso de facturación de Concel existe, por decirlo así de manera redundante, existen varios procesos. Es decir, dentro de la facturación hay varios procesos. El proceso desde inicio a fin se está manejando con Colombia de tal manera, desde inicio a fin, es decir, empezando el ciclo y finalizando el ciclo de facturación digamos, como tal de Colombia. En otros países, pues se genera de manera alternativa, es decir, si dentro del proceso de facturación tenemos, o dentro de la facturación de Concel tenemos un proceso que se llama, eh, digamos, DOC 1, generación de DOC 1, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia efectivamente se está trabajando o se está generando porque manejamos todo el proceso de principio a fin. En Panamá, por ejemplo, solamente generamos el DOC 1, ¿sí? En el área de ArtCity, porque en los demás procesos, pretarificación, facturación, billing, prebilling, todo eso, pues se van generando junto con otras áreas. Pero digamos que la responsabilidad principal de ArtCity Colombia con el cliente Claro Concel es hacer la facturación de los clientes de Colombia, clientes corporativos de facturación postpago, de inicio a fin, entre otros soportes que se le brindan a los otros países. ¿Cuántas áreas se ocupan de desarrollar esta facturación, como usted dice, enfocada para solo hacer la facturación en Claro? ¿Cuántos equipos?
En términos generales tenemos 5 áreas principales y varias subáreas que dependen cada una de cada una de ellas. Las principales serían el área de tarificación, el área de billing, pre-billing, soporte y pagos. Pues, también es un área importante, pagos. Muchas gracias. Entonces ya estamos hablando de 5 áreas que se ocupan específicamente de hacer la facturación, ¿cierto? De Claro en Colombia. Sí, y efectivamente una van de la mano con la otra, porque por ejemplo, Pagos se encarga digamos, de sistematizar cada uno de los pagos de los clientes. Entonces, por ejemplo, yo no puedo saber si en la próxima factura que viene de un cliente hay un pago acumulado, está en mora, no se le va a brindar servicio por suspensión por falta de pago, o simplemente está al día y se le genera su facturación normal. Es decir, para poder generar un proceso de facturación exitoso, ya de una vez tengo que saber cómo viene el cliente en pagos, por ejemplo, ¿cierto? Y de igual manera pasa con las otras áreas, complementan a billing para poder generar el proceso de facturación. Ok, entonces quiero saber qué procesos desempeña exactamente billing y cuántas personas conforman este grupo de trabajo. Bueno, actualmente dentro de nuestro grupo de trabajo tenemos a 7 personas, ¿sí? Nuestra líder de equipo, la ingeniera Gladys, ¿sí? Ella es pues quien, digamos, nos organiza y nos dirige a todos como tal. Aparte de eso hay un ingeniero team leader o líder de equipo 1, que se llama Julio Ramos, y él es el que pues también brinda, aparte de soporte, funge como líder también del equipo de los otros 5 analistas. Y como tal, analistas de billing, por decirlo así, somos 5 analistas, ¿sí? Y unos con mayor antigüedad que otros, unos más especializados en un área que otra, pero todos con el mismo rol, ¿sí? Monitorear y analizar cada uno de los procesos de facturación de bill de Concel, de Claro Concel, que todo vaya a la perfección. Ok, entonces hay 5 analistas, perdón, hay 5 analistas y 2 líderes, un ingeniero y una, perdón, ¿qué era lo que decía de la señora? Ella es la líder de equipo. Y la líder. Entonces, en total son 7 personas que conforman este grupo de billing en los 5 grupos que se encargan de la facturación específica de Claro aquí en Colombia. Sí, inclusive la señora Gladys, ella es directora o digamos que jefe también del área de pre-billing y el área de pagos. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona y cómo fluye esa información de comienzo a fin en billing? O sea, es decir, ¿qué le entrega el primer grupo que estará, ¿cómo se llama esto? Tarificación. Tarificación. Gracias, muchas gracias. ¿Qué le entrega tarificación a billing y billing a quién se lo entrega después? ¿Y qué es la información que ustedes le dan allá adentro? Hablando de un proceso como tal específico o establecido, nosotros, la facturación de Concel generalmente, digamos que está constituida por billing, es decir, billing es el que genera la facturación. Como es una facturación masiva a muchas personas, muchos clientes, empresas, cuentas, subcuentas, todo tiene que estar bien. Entonces, pues para que se pueda entender, hay una parte de facturación como tal y una parte de prefacturación. Por eso nosotros hablamos de billing y de pre-billing. El área de pre-billing se encarga de validar que la facturación que se genera en una primera instancia esté bien dentro de todos los parámetros establecidos, que todo esté correcto. Y cuando ellos nos dan una luz verde o un aval, nosotros enviamos la facturación de manera general para todos los clientes. Pero vale destacar que la facturación depende de muchas cosas, ¿sí? Digamos que de muchos factores o procesos de entrada. Es decir, el ciclo comienza cuando se apertura el ciclo, hay unas fechas de pago y de suspensión establecidas, una fecha de ciclo, es decir, una serie de parámetros ya estructurados que inclusive ni siquiera los dictaminamos nosotros, no. Hay otras áreas, ¿sí? Que también son de Claro Concel, por ejemplo, el área de cartera, el área de ajuste, el área de desarrollo, el área de fidelización de clientes, atención al cliente corporativo. Todas esas áreas se encargan de generar la información exacta para procesar un ciclo.
Cuando me refiero a información exacta, es por ejemplo que antes de que empiece el mes de noviembre, por ejemplo, ellos a finales de octubre nos tienen que enviar un cronograma con las fechas establecidas para los pagos de los clientes de noviembre, ¿sí? Porque pues ellos son los que dictaminan, venga, este cliente o este ciclo, este mes queremos que pague tal día, o le colocamos esta fecha, sí, dependiendo de su conocimiento, ellos establecen esa fecha. Y por ejemplo, esa fecha la tenemos que utilizar nosotros para procesar el ciclo. Es decir, si para un ciclo ellos nos envían que tiene que tener fecha límite de pago el 15 de noviembre y fecha de suspensión del 17 de noviembre, nosotros no podemos colocar una fecha que sea diferente a esa, es decir, nos tenemos que guiar por ese parámetro. Y así como esa fecha, existen un montón de parámetros que se reciben de otras áreas, por ejemplo, clientes que tienen equipos domiciliados a tarjetas de crédito, clientes que tienen un equipo financiado, clientes que tienen el equipo financiado con un plan, sin un plan, ¿sí? Clientes que van a estar en consumo de roaming global, clientes que se van a cambiar de un ciclo facturable a desactivados y por ende no hay que cobrarle, eso sería un cambio de ciclo. Y que, por ejemplo, clientes que son de Concel directamente de la casa, un ciclo que se llama in-house, a ellos no se les puede facturar como tal. Entonces, en base a toda esa información que a nosotros nos envían estructurada, nosotros planificamos la ejecución de los ciclos, ¿sí? Ya cuando los ciclos van a comenzar, ¿sí? Hay un área que se llama tarificación, que en resumidas cuentas, ellos se encargan como de englobar, ¿sí? Y contabilizar cada uno de los consumos del cliente dependiendo del producto que el cliente consuma, pero que sea facturable, ya sea una llamada, un mensaje, una llamada de datos, un consumo en roaming global, ¿sí? Un paquete especial, preferencial, whatever, ¿sí? Entonces, cada uno de esos consumos, esa área se encarga como de procesarlo y esa área también depende de otra área a su vez. Y ya después de que ellos procesan eso, comenzamos con el ciclo. El ciclo de facturación se desarrolla en 72 horas aproximadamente, puede ser más, si todo marcha bien en 72 horas, y se va generando el proceso de facturación, se genera una factura para una pequeña cantidad de clientes, que esa es la que evalúa Prebilling, y después de que Prebilling evalúa y ve que todo está bien, está en orden, está marchando correctamente, pues nos dicen, bueno muchachos, este ciclo está bien, quedó bien, procesenlo. Y allí es cuando nosotros generamos el proceso de facturación para los millones de facturas. ¿Listo? Ya después de que se genera la factura, también una serie de postprocesos que son muchos, por ejemplo, facturas a nivel de repositorio, facturas que se imprimen, hay facturas que no se imprimen, ¿sí? Por temas de material, de costo, hay facturas que son de clientes masivos, de empresas muy grandes que inclusive no se les genera una factura, sino como un archivo detallado de consumo en un TXT, por así decirlo, o en un archivo que sea accesible para ellos, por ejemplo, un Excel, y así cada uno de los procesos, por ejemplo, el que genera la facturita, el que te manda el mensaje de que ya se te emitió tu factura, el que genera la factura para el pago, hay un proceso que asigna numeración de DIAN, porque como es una factura de un producto, pues tiene que tener una numeración DIAN específica, todo eso, hasta que ya el ciclo, digamos, se genera de manera completa, se generan todos los procesos que se tienen que generar y ya se cierra como tal, que es cuando ese ciclo se inactiva y queda pendiente para el próximo mes. Por ejemplo, el ciclo del 2 de noviembre se va efectuando, digamos que de 2 a 5 o 6 de noviembre, ya el 6 de noviembre se inactiva y queda pendiente para arrancar otra vez el 2 de diciembre. Ok, es decir que Billing específicamente se dedica a manejar los ciclos para las otras áreas porque están pues compuestas como una y solo se dedican a hacer tareas específicas. Entonces Billing es el que hace los ciclos Sí. para Colombia, los ciclos masivos de Colombia, ¿cierto? Sí. Jonathan, yo quiero preguntarte, ¿qué hace específicamente Billing en Axity? Bueno, a manera de resumen, Billing genera la facturación de los clientes de Concel postpago, ¿sí? Pues guiándose por un protocolo, digamos que por un ciclo completo que tiene toda una serie de procesos, donde arranca como la apertura del ciclo en una fecha específica, luego viene un proceso de tarificación de llamadas y de datos, la retarificación, varios procesos de impuestos, eh, digamos que enlaces directos, ¿sí? Cargue de OCCs, otros conceptos cobrados al suscriptor, OCCs, y una serie, digamos que de insumos,
insumos, esa sería la palabra, que se necesitan para generar el proceso de facturación. Además de eso, de tomar los insumos tienen que estar bien, ¿sí? Ya con un patrón establecido. Por ejemplo, un archivo tiene que tener cierto formato, cierto patrón, cierta información, cierto peso, se tiene que entregar en una fecha en específico. Una vez que se validan todos los insumos, se comienza con el proceso de facturación. El proceso de facturación genera, pues valga la redundancia, un archivo plano. Ese archivo plano está en formato binario, toda la información en formato binario, digamos que en una estructura binaria, por temas de almacenamiento, ¿sí? De datos. Ya una vez que se genera en una forma binaria, hay un proceso llamado doc1 que genera la estructura de la facturita que nosotros vemos, como en el PDF, con una representación gráfica, un histograma de datos, ¿sí? Como básicamente como la factura de Conseil que nosotros vemos, con su fecha límite de pago, la descripción del plan, pagué antes de, y el número de llamadas y todo eso, como las que les mostré hace poco, ¿sí? Esa factura pues tiene que tener una estructura y unos datos que tienen que estar correctos. Si esa factura tiene algo mal, el sistema pues tiene que, el proceso tiene que generarse de nuevo, hay que hacer un reproceso, hay que hacer unas modificaciones, ¿sí? Dependiendo de, digamos, de las eventualidades que detecten cada uno de los analistas de las otras áreas, como prebilling, es decir, prefacturación. Y si todo está bien, todo está ok, pues se manda la facturación de manera masiva. Pues como yo les dije al principio, primero hacemos una pequeña facturación, que es algo como una muestra, como para una auditoría, se envía al área encargada que es prebilling, ellos verifican que la factura quedó bien, y si quedó bien, la realizamos de manera masiva. Y listo, ya una vez que se genera la facturación de manera masiva, bueno, a recibir el cash, a cobrar. Y hay una área que se encarga ya después de eso, del área de pago, ¿sí? Y ya eso sería como tal el proceso que hace Billing, generar la facturación de los clientes de clientes post-pago. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. ¿Qué problema presentan dentro de los procesos que ustedes manejan en facturación dentro de Billing? ¿Hay algún proceso que ustedes, en el cual ustedes tienen algún problema? Bueno, el proceso de facturación de Billing es amplio. Pues como te decía hace poco, el proceso, digamos que la facturación tiene varios procesos. Hay procesos que son muy sencillos o muy simples y hay procesos que son muy complejos, son delicados. Y por ende, pues no tienen reproceso, no se pueden repetir o no son muy fáciles de trabajar. Ya están establecidos. Entonces, en el proceso de facturación, vale, en el proceso de facturación o en estos procesos, generalmente uno de los mayores inconvenientes es de comunicación, ¿sí? Comunicación o retroalimentación. Cuando yo hablo de esto me refiero a la comunicación entre las diversas herramientas que se utilizan o se tienen que utilizar para un proceso como este. Cuando nosotros hablamos de facturación, hablamos de herramientas que se unen entre sí para darnos un producto final, que sería la facturita de Concel, que todos vemos que pues, la gente creerá que es un proceso. Bueno, como en este momento no disponemos como de una representación gráfica, ya quedaría de parte de la imaginación de cada uno de nosotros, pues voy a tratar de ser un poco como explícito, ¿sí? Y directo. ¿Qué pasa? Yo decía anteriormente que el problema de nosotros en la empresa o en cualquier tipo de proceso de esto, chicos, sería la comunicación. Y cuando hablo de comunicación sería un proceso de retroalimentación, es decir, algo así como una comunicación entre herramientas, algo así como cuando uno habla de comunicar un servidor con una base de datos o un ejecutable, una shell, la llaman shell, que se comunique desde un servidor, ¿sí? A la base de datos y viceversa. ¿A qué me refiero con esto? En un proceso de facturación de una empresa grande o pequeña, siempre se va a tener, digamos que presencia de los siguientes, digamos, las siguientes herramientas. Las bases de datos, los sistemas operativos, un área de automatización y un área de desarrollo, una auditoría, ¿sí? Y una administración. Cuando hablo de esto, lo hablo en términos generales porque pues base de datos, sabemos que hay base de datos en Oracle, MySQL, ACE, sí, hasta una base de datos se puede hacer hasta en Excel si lo desean, dependiendo del rango de la base de datos. Sistema operativo, todo lo que es ejecutable por sistema operativo. Por ejemplo, podemos colocar Unix, ¿sí? Una shell que se puede ejecutar con un comando desde una ruta de Unix que viaje directamente a una base de datos y haga una ejecución de un proceso. Está el área de automatización,
porque no es fácil ingresar a un directorio raíz, navegar entre un directorio de Unix, buscar una shell, ejecutarla manualmente con un comando. Eso no es igual a ir a una página donde uno coloca un nombre y simplemente le da un botón de Start o de On Hold o de X comando, ¿sí? Entonces esa es la parte como de automatización o desarrollo que hace que todo esté automatizado, esté simplificado, ¿sí? La parte de auditoría donde digamos, nos tenemos que regir por ciertos parámetros, como un proceso tiene que empezar a cierta hora, tiene que terminar a cierta hora, si se pasa de cierto tiempo ya está fuera del rango y hay que reportarlo, si nunca arrancó, si pues terminó mal, todo eso, ¿sí? Entonces para eso nosotros tenemos lo que pues tú nombrabas anteriormente, que era el checklist. Es una especie de formato, efectivamente el nombre lo dice, vamos chequeando una lista de procesos o de pasos que se tienen que cumplir a cabalidad, que se tienen que cumplir bien, ¿sí? Al pie de la letra, como se dice normalmente. Y el tema de los administradores, que son las personas que se encargan de regular ciertas cosas como flujo de datos, almacenamiento de memoria, lo que llaman por ahí una tablet space, ¿sí? Consumo de recursos, que es algo como lo que nos estaba pasando ahorita con el MIP, que D, E, V o PS. Si ustedes lo desean, pueden investigar sobre la ingeniería de DevOps, un departamento de DevOps, qué es DevOps, ¿sí? Pero en términos generales, pues podemos decir que es un área de desarrollo, se encarga de automatizar y desarrollar ciertos procesos, que inclusive pues tiene que ver mucho con el tema que se está estudiando en ENAPSIS, ¿sí? ¿Qué pasa? Se estaban planteando dos inconvenientes o dos problemas, y básicamente son de comunicación. El primero es que hay un salto. Bueno, entonces veníamos hablando o retomando el hilo, ¿sí? De los procesos que hacen parte de la facturación, es decir, que datos, sistemas operativos, automatización, desarrollo, una auditoría o lo que se podría llamar como un paso a paso, ¿sí? Y los administradores, ya sea de base de datos, de Windows, de Unix, de hasta de tiempo, ¿sí? ¿Se fue la señal? No. ¿Me escuchan? Sí, a ver un mensaje. ¿Qué pasa? Recientemente estábamos hablando, el área de DevOps, como les digo, pueden investigar sobre qué es un departamento de DevOps o ingeniería de DevOps. Es la mayoría como que de ingenieros que se encargan de desarrollar, automatizar, ¿sí? Sistematizar todo lo que se pueda, lo más posible. Casi que si por ello fuera, presionamos un botón que diga iniciar ciclo y otro que diga finalizar ciclo y ya, que todo quede automático. Pero pues, como es complejo el proceso, entonces tiene que estar ahí la mano humana monitoreando lo que inclusive se le salta a los sistemas. Hay dos problemas, ¿sí? Para ir al grano, hay dos temas que han presentado, pues, digamos que intermitencia. ¿Y cuáles son? Tenemos digamos que un ejecutable o un automatizador que ejecuta una serie de comandos, de shells, ¿sí? De procesos que corren en bases de datos, en sistema operativo, que se llama AutoSys. El AutoSys, ¿sí? Es un administrador de plataformas de Windows, ¿sí? Que está totalmente comunicado con bases de datos para ejecutar ciertos procesos y ese proceso, digamos que esa herramienta está presentando una falla de actualización de 0.25 microsegundos con respecto al tiempo real de cualquier tipo de proceso. Y cuando hay ese salto o ese desfase de tiempo, ¿sí? A pesar de que es muy pequeño, prácticamente es una fracción de segundo, él se queda en un estado de congelamiento del proceso que está corriendo. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos corriendo la función sumar, no sé, a través de una shell en Unix, y la función lo que hace es tomar dos parámetros, los suma y los imprime y ya luego me deja un mensaje y manda la suma a una base de datos, ¿sí? O sea, tres, cuatro cositas a través de un ejecutable. Cuando nosotros ejecutamos el proceso a través de AutoSys y se queda como congelado o hay ese salto, ese desfase, el proceso, a pesar de que nosotros el día de hoy a las 10:32 de la noche lo soltemos, es decir, le quitemos su pausa, porque pues supongamos que está en un estado inicial, él está pausado, está en on hold, ¿sí? Lo soltamos, él se ejecuta, supongamos que dura una hora, y debido a ese desfase o ese salto, vuelve y queda en on hold, no aparece como suces, ¿sí? O available, disponible, no, aparece con el mismo estado del principio, del estado inicial, pero el proceso se ejecutó.
¿sí? Por debajo de la mesa, por decirlo así. Se ejecutó, hizo lo que tenía que hacer, envió la información que tenía que enviar, actualizó la base de datos, cerró donde tenía que cerrar, es decir, hizo todo su ciclo que le correspondía, pero ahí en ese ejecutable quedó como en el estado inicial. Significa que para un próximo analista, un próximo ingeniero o cualquier otra persona que venga, puede presentarse un error, inclusive puede ser muy grave, porque él dice, listo, el proceso A que suma no se ha ejecutado hoy, vamos a ejecutarlo, ¡tim! Y lo relanza, ¿sí? Y supongamos que ese proceso simplemente no se calcula la tasa, la TRM, la tasa representativa de mercado que se le va a cobrar a un cliente y lo que hace es duplicarla. Eso tiene que ver con el dólar y es plata, un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa fallita pues puede generar muchos problemas a nivel de facturación. Los ingenieros de DevOps están trabajando en ella y pues sería bueno si a ustedes se les ocurre una idea como de qué manera se puede minimizar ese salto, eliminar el salto, o de, digamos que, una herramienta que permita administrar en tiempo real cualquier tipo de cambio que genere la plataforma, pero que quede guardado, que no quede como si se hiciera un refresh o un rollback y quedara en el estado inicial. Ese sería el primer punto, o el primer problemita. Ok, El Jonathan. segundo, sí, Hay dime. otro problema que presenta adentro los procesos de billing. Sí, sí, señor. Este sería más general, un poco más complicado, pero pues también se puede trabajar en él. Y el otro que tenemos actualmente es dentro del proceso de facturación, digamos que ya cuando se inicia el ciclo, ¿sí? Tenemos un proceso que se llama borrado de duplicados. Como la misma palabra lo dice, se encarga de borrar registros duplicados que se almacenan en una tabla de la tarificación de los clientes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos a hacer el proceso de facturación de los clientes, tenemos que tener, digamos que un historial o un registro o una tarificación de las llamadas, ¿sí? Del cliente, ya sea por ciclo, por cliente, por un rango de horas, porque inclusive la retarificación se hace en base a una tarificación que hicieron los analistas de tarificación desde las 00 horas del día, por ejemplo, 4 de noviembre, hasta las 23:59 del 4 de noviembre, es decir, en el rango de las 24 horas completas. Si durante ese lapso de tiempo hubo algún registro duplicado, así como puede ser una llamada de 10 segundos, ¿sí? Puede ser una conexión en roaming de datos, ¿sí? De 2 horas, donde se genera un consumo de 5 GB de navegación y eso cobrado o facturado en roaming, pues es una cantidad o digamos un monto considerable. Listo. Entonces, si eso se genera de manera duplicada, pues genera un cobro doble. La idea no es generarle un cobro doble al cliente. El proceso de facturación no sabe en realidad si está cobrando doble o simple, si a él no le borran el duplicado, ¿sí? Porque así está, digamos, estipulado, así está implementado y él simplemente procesa lo que le mande, lo que se le coloque como entrada. Entonces, básicamente la idea es solucionar el inconveniente que se está presentando con el borrado de duplicado. ¿Cuál es el inconveniente? Ok, Cuando, ok. Entonces, yo lo interrumpo acá en el discurso de la entrevista para que usted me haga el favor y me diga la pregunta que le voy a hacer, ya que nos sí, identificó dos problemas que tenemos dentro de los procesos de billing. ¿Qué solución le podemos dar al último proceso que me está hablando? Comencemos por ese y después me dice qué solución le podamos dar al primer proceso, al primer problema que fue el que se habló. Entonces comencemos con el último, que es el del duplicado. Por favor, gracias. listo. Digamos que todo problema tiene una causa o razón, ¿sí? Entonces, si partimos desde el inicio, anteriormente ese proceso de duplicado para diciembre del año pasado se estaba generando, digamos que en un administrador de base de datos MySQL, el cual tenía como una especie de rango de auto-refresh o de monitoreo mucho menor al que se está ejecutando en este momento, ¿sí? Y el sistema, digamos que hacía como un monitoreo, monitoreaba, valga la redundancia, si el borrado duplicado estaba corriendo sobre la base de datos que le corresponde, y si estaba corriendo, pues perfecto. Y aparte de que monitoreaba, el sistema tenía una particularidad y era que cuando detectaba que no había conexión, hacía una reconexión de manera automática del proceso con la base de datos. Quiere decir que, por ejemplo, el proceso que estamos hablando se llama borrado duplicado. Hay 100.000 duplicados por borrar.
y pues tiene un tiempo estimado de 3 horas de ejecución, ¿cierto? El sistema lo que hacía, o el proceso lo que hacía, ese administrador de base de datos lo que hacía era que veía que estuviera borrando, seguía viendo, monitoreaba, y si en algún momento, por ejemplo, en 85.000 duplicados, el proceso se caía o se desconectaba de la base de datos, hacía una reconexión a la RTX Pro, que es donde se genera el proceso, y aparte de la reconexión, continuaba donde estaba, en el punto final, es decir, por ejemplo, iban 85.000 y terminaba de procesar los 15.000. El problema se generó, ¿sí? Se generó cuando se empezó a utilizar por temas de, digamos, de permisos, de clave, ¿sí? Un tema que pues claro no ha podido solucionar, se empezó a utilizar otro administrador de base de datos, Oracle DBA, en SQL. Ese administrador no tiene como una especie de auto-refresh, de monitoreo, y el proceso, por temas de pandemia, ¿sí? También generó menos cantidad de duplicados durante estos meses anteriores. Digamos que en el transcurso de agosto para allá, pues los duplicados disminuyeron mucho, ¿sí? A razón de llegar a 3.000, 5.000, 10.000 duplicados, pues efectivamente, mientras menos duplicados, menos tiempo dura la ejecución. La ejecución podía durar 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos y no pasaba nada. Ahora, como se ha reanudado, digamos que el tema comercial, ya hay vuelos, ya hay personas que están viajando de un país a otro por temas de negocio, y de igual manera con los protocolos de bioseguridad y todo eso, la tarificación o digamos que el flujo de llamadas y de duplicados y de todo eso ha aumentado otra vez. Como se tenía un registro del año pasado, por ejemplo, no sé, octubre del año pasado. Y efectivamente, cuando ya pasa de los 50, de los 120.000, el proceso demora mucho tiempo más de las 3 horas, y cuando ya llega ese tiempo de más de 3 horas, se genera la particularidad de que el borrado de duplicado se desconecta de la base de datos y queda allí, corriendo por debajo. Entonces lo que se ha hecho básicamente es como un monitoreo, ¿sí? Se hace un conteo de los duplicados que ha borrado o que está borrando en ese momento, y si hay un crecimiento, es decir, si se ve avance, se sabe que el proceso está corriendo, ¿sí? Pero no, se ha evidenciado en los últimos, digamos, análisis que el proceso se queda ahí corriendo, se desconecta de la base de datos, pero no hace nada más. Si habían 150.000 duplicados, borró 50, o un ejemplo, borró 100.000, y los otros 50 quedaron ahí. Uno puede reconectar nuevamente el proceso a la base de datos de manera manual, pero él no arranca en el punto en el que quedó. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca volver a correr un procesito, que fue el que yo les mostré temprano, que se llama identificación de duplicados. Él vuelve a generar una tabla y hay que volverlo a ejecutar. Es decir, que el proceso que se hacía antes en un paso ahora se tiene que hacer en dos. Ese proceso se llama borrado duplicado. Vuelvo y le repito. Genera, o hay un job que identifica el número de registros duplicados, los almacena en una tabla con un nombre, ¿sí? Ya debidamente identificado con periodo, ciclo y fecha, para ser más específico, y en base a ese nombre de esa tabla se genera como un script que sustituye el nombre de la tabla y genera el borrado. Listo. El proceso se estaba generando muy chévere, todo bien, pero como les digo, cuando empezó a aumentar el flujo de llamadas, el flujo de duplicado, es decir, que aumentó todo ahorita, pues porque ya se está reactivando todo, empezó a fallar. Y esa es la falla, que quita tiempo el hecho de ejecutar, por ejemplo, cuando hay 140.000 duplicados, ejecutarlo primero para, no sé, 80. Además de eso, validar si está corriendo el proceso, comunicarse con los administradores de base de datos, porque tampoco es que se puede matar el proceso y volverlo a lanzar si no estamos seguros de que efectivamente no está corriendo. ¿Sí me explico? Es decir, hay que validar varias cosas antes de volverlo a ejecutar. Entonces, en ese momento hay que llamar a los administradores de base de datos, hay que hacer unas consultitas por base de datos, hay que hacer una serie de procesos que se tardan como 1 hora o 2, y ya después volverlo a ejecutar. El otro pedazo que falta o la otra cantidad faltante puede también tardar 1 hora o 2 horas más, y estaríamos hablando de un proceso que antes corría en 2 horas, pues ya está tardando 6, 7 horas. ¿Sí? Y el tiempo en este tipo de operaciones es muy valioso. Oro. Una de las soluciones que nosotros podíamos plantear desde nuestro conocimiento, pues, un poco básico, ¿sí? Sería el siguiente. No sé si ustedes han oído hablar de las shells o ejecutables que se generan en comandos Unix o en otro tipo de sistemas operativos también. Es como una especie de programa ejecutador, ¿sí?
Entonces, ya que la base de datos en la cual el administrador, en el cual se está ejecutando el proceso en este momento, no tiene como una opción de monitoreo, de reconexión y todo, se podría diseñar un proceso que aparte de que haga el monitoreo, ¿sí? de la conexión de ese proceso con la base de datos, también haga la reconexión y aparte de la reconexión, retome nuevamente el número de duplicados en el que iba, con la misma tabla, sin renombrarla, sin generar de nuevo el proceso y siga borrando lo que falte. ¿Sí? Es decir, algo así como una herramienta que me monitoree y reconecte en caso de que haya falla de conexión o desconexión con la base de datos. Y que no solamente me reconecte desde cero, sino que reconecte, por ejemplo, tengo 110.000 duplicados, bueno, borró 90.550, listo. Entonces vamos a terminar los otros 19.500, bueno, 650 duplicados que faltan, de una vez reconectando el proceso con la base de datos. Es eso. No sé si, digamos, me hice entender, me captaron la idea, Sí, tienen alguna duda. muchísimas gracias. Hay muchas dudas porque todavía no entendemos muy bien todo este proceso, pero ya identificamos un problema a caracterizar entre de los procesos que ustedes están manejando en su grupo de billing. ¿Ok? Y ya sabemos también cómo solucionarlo a través de la guía que usted nos está dando.